Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días, profesora. ¿Están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy bien. Saliendo un poco del descanso, que nos quitó un poco el ritmo, pero ahí vamos. Son privilegiados. Acá no hay descanso. Ha sido muy particular el asunto, les comparto. Supongo que porque hay más tiempo y posibilidad de escribir, entonces la recepción de protocolos y de proyectos no ha parado. Entonces hay que leer, leer y leer. Pero bien, pues hay que seguir trabajando. Muy bien, jóvenes. Pues bienvenidos y hoy vamos a comenzar un tema nuevo, pero bien interesante, sobre todo para efectos de lo que ustedes en el contexto van a empezar a escuchar, sobre todo en tratándose de una relación bien difícil y tensa entre nuestro país y los Estados Unidos y por supuesto la defensa de nuestros connacionales. Ayer, por ejemplo, amanecimos con la noticia de esta decisión, ¿verdad?, por parte del gobierno norteamericano y sus autoridades de definir hasta qué día y hora las mujeres que estaban en detención pues iban a poder tener vida reproductiva, ¿no? Entonces, con ese tipo de noticias, pues bueno, yo espero que empecemos a comprender las dimensiones de lo que implica no un concepto meramente jurídico, sino la labor que un Estado debe realizar en la defensa de sus connacionales. A veces con bien poquitos elementos, porque, pues bueno, finalmente sabemos cuál es la postura de los Estados Unidos respecto a los derechos humanos y todas estas instancias que pues tenemos como posibilidad de defensa. ¿De qué va la nacionalidad mexicana? Primero, entender que hay un régimen específico, como ya les platicaba en los antecedentes, para quienes somos mexicanos. Y cómo podemos obtener esa nacionalidad llamada mexicana. Este es un criterio que no necesariamente se va a replicar a nivel internacional, pero seguramente la duda que les va a surgir es en el caso norteamericano. Sí, es muy semejante. Y la siguiente pregunta es entonces, profesora, ¿por qué quienes nacen en territorio norteamericano no se les reconoce como propiamente estadounidenses? Pues bueno, allí hay una serie de criterios que ya iremos depurando, pero en principio los menores, igual que sucede en México, que nazcan en territorio norteamericano, tendrían derecho a poseer esa nacionalidad. Sin embargo, igual que en el caso mexicano, no es automática. Hay que realizar una serie de actos meramente administrativos. En el caso nuestro, pues que nuestros padres o tutores nos lleven a un registro civil y nos registren como tal para que en ese documento llamado acta de nacimiento aparezca nuestra nacionalidad, ¿sí? Y se presume que somos nacionales mexicanos en la medida en que nuestros padres lo son y refieren además que nacimos en territorio mexicano, además de que hay una serie de documentos que así lo avalan. Este material es el caso de lo que ya les había platicado. Lo preparé con el texto que ustedes están leyendo, que es el del profesor Leonel Pérez Nieto, pero también con algunos documentos del profesor José Francisco Contreras Vaca y el profesor Carlos Arellano García. Los tres se intitulan igual, Derecho Internacional Privado. Pero además nuestra Constitución, la Ley de Nacionalidad y su reglamento, y estos dos sitios web que vamos a revisar. ¿Qué le supone a la nacionalidad? Vamos a referir conceptos importantes por su sentido y alcance. El primero es nación. ¿Qué debemos entender por nación? Y es algo que ustedes ya han venido analizando hace algunos años y que entienden perfectamente. Y entonces luego diferenciarlo con Estado, que también es un concepto que les es común. Roel, ¿nos ayuda, por favor? Claro. Voluntad de nación. Voluntad de un grupo de individuos que de permanecer unidos, de desarrollar juntos un proyecto que irán construyendo de acuerdo con las épocas y las circunstancias. Y a lo largo de ese camino surgirá la conciencia social, que será el vínculo que profundice su vida en común y le dé un sentido definido de 2035. Ay, lo escuchaba medio entrecortado.
pero ahorita lo vemos estas partes. Miren, ¿por qué es importante entender el concepto de nación? Me regreso un poco a internacional público. Cuando ustedes revisaron qué era el Estado, que es el concepto que asociamos a un territorio, a una población y un gobierno, también establecieron diferencias respecto del concepto de nación. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un territorio, que tenga una población asociada a ese territorio y que tenga una estructura de gobierno. Sin embargo, cuando ustedes revisaron las dos teorías del reconocimiento de estados, solo bajo el supuesto del reconocimiento internacional de esos tres conceptos como estado, se puede dar el surgimiento de un nuevo estado soberano. El ejemplo clásico, aunque no es el único, de estos estados de facto, que es un estado de facto, que aún teniendo todos estos elementos y autorreconociéndose esa población, ese gobierno como un estado, la comunidad internacional no le ha dado ese reconocimiento o estatus. El ejemplo clásico, les decía, es Palestina. Ellos cumplen perfectamente todas estas características. ¿Hay una voluntad de un grupo de individuos de permanecer unidos? Sí. ¿De desarrollar juntos un proyecto de vida social? También. ¿Que han ido construyendo acuerdos en épocas y circunstancias? Pues por supuesto. Y que además hay una conciencia nacional de pertenencia a ese concepto llamado Palestina. Por allí vienen críticas inclusive sociológicas respecto de que ese es uno de los grandes temas por los cuales no hay una cohesión real en la población de los Estados Unidos de América. Y que es que ha tenido tanta migración, pese a que la repele, en sus orígenes está constituido justo esa población derivada de la migración, que difícilmente hay esta conciencia nacional, ¿sí? A veces no hay que confundir esta conciencia nacional con el nacionalismo, que inclusive puede rayar en un concepto bastante negativo, y ya lo platicábamos. Y que será el vínculo que profundice su vida en común y le dé sentido definido de trascendencia. Pues por supuesto que cumple todas estas características la población del Estado palestino. Sin embargo, la comunidad internacional no le reconoce tal estatus. Había una publicación que más bien ya es histórica, que es el Almanaque Mundial. En el rastro que yo hice, en la última publicación fue la de 2013, me parece. Y les va a sorprender quién la hacía. Sí, era Grupo Televisa. Creo que era una de las pocas publicaciones que valían la pena de este sello editorial. En ese sello editorial y esta publicación, anualmente se dedicaba una parte a todos los estados de facto. En la parte de internacional público, régimen de las relaciones internacionales 2, yo me aboco, pero de cualquier forma les voy a compartir el material, a que ustedes conozcan en este momento, 2020, cuántos estados de facto existen. Y les va a sorprender la gran cantidad de estados de facto que hay. Cierro la idea con lo siguiente. ¿Por qué se ha vuelto un tema y un concepto complejo? Porque por supuesto estos estados de facto se asocian a lo que hemos llamado los puntos en conflicto en el planeta. Va a coincidir que los lugares donde hay un estado de facto, es decir, un territorio, una población y un gobierno que se reconoce como un estado, pero que no tiene ese reconocimiento de la comunidad internacional, pues evidentemente genera un conflicto, porque coincide en que está dentro del territorio de otro estado que sí es reconocido como estado soberano o comparte fronteras, ¿sí? Entonces, en la comunidad internacional todavía no resolvemos un punto importante, la autonomía, ¿sí? Para definir a sí mismo una población, cuál gobierno desea y cuál va a ser su organización político-administrativa respecto de no caer, ¿sí?, en una figura que es la llamada secesión, ¿sí? Y que es la posibilidad que no reconoce el derecho internacional, por supuesto, de que una parte del territorio de un Estado soberano legalmente constituido bajo el derecho internacional, ¿sí?, desee separarse de ese Estado y constituir otro Estado. Y entonces empiezan a coexistir estas definiciones y claro está, esto obedece
a las reminiscencias de todo este periodo donde grandes territorios del planeta estuvieron bajo el dominio de las grandes potencias y que nosotros ubicamos como colonias. En el momento que estas potencias deciden darles su independencia o asumirla porque no les quedó otra salida, se generan estados soberanos que, ojo, no necesariamente atienden a las divisiones, a la identidad que tradicionalmente esa población tenía. Eso lo vemos muy claramente en África. Lo que hoy son los estados soberanos africanos, en un mismo territorio pueden coexistir, si dos entidades étnicas que no se reconocen como parte de ese mismo territorio. Y luego entonces viene todo este tema de lo que hoy implica los conflictos, ¿sí? Conflictos que pueden llevar décadas desarrollándose y por supuesto costos en vidas humanas. Pero bueno, el siguiente concepto es justamente el Estado. Y el Estado se Perdón que la interrumpa. Creo que hay compañeros en la sala de espera. No sé si les puedo dar el chance. Gracias. El Estado se va a caracterizar justo por tener estas tres características, valga la redundancia: territorio, población y gobierno. Y entonces se dice que en principio son los elementos que deben coexistir y deben estar como supuesto para que se pueda hablar de un Estado soberano. Lo que yo agregaría como estudiosos ustedes ahora del derecho internacional es que no bastan estos elementos, sino que dentro de esas teorías del reconocimiento de estados es importantísimo el reconocimiento de la comunidad internacional. Si la comunidad internacional no le da ese apoyo al nuevo estado que surge, no hay posibilidades de que coexista en la comunidad. Entonces, es muy importante entender que frente al concepto de nación está el concepto de Estado, una construcción, ¿sí?, que se ha hecho desde el derecho y que por supuesto no hay que perder de vista. También se sigue criticando si es oportuno, en el momento en que nos encontramos, el Estado como constructo jurídico o sociojurídico. Hay algunos que piensan que no, que ya tendríamos que trascender a otro tipo de organización, ¿no? A nivel territorial, en términos del deseo de una población y de la solución o atención de las necesidades de esa población. Pero bueno, ahí queda. Ustedes inclusive vieron en algunas de sus clases cómo se concibe teóricamente el surgimiento del Estado. Y se dice que, bueno, la población de ese territorio cede un porcentaje o en una proporción, ¿verdad?, la soberanía que tiene para delegarla en estas autoridades que van a representarle. Y todo lo demás que hoy en una teoría muy moderna se entiende, que inclusive se le delega esa soberanía que radica en el pueblo, pero para el cuidado de los derechos que implícitamente esas autoridades deben reconocer en cada uno de los habitantes de ese territorio. Es decir, ya no hablamos de gobierno y gobernados, sino de un gobierno que reconoce en cada uno de los ciudadanos a un sujeto de derechos y cuya obligación es hacer factible el ejercicio de los derechos que les son inherentes, ¿sí? O sea, ya no es por buena voluntad. Pero bueno, la nacionalidad entonces, como definición, nos refiere el profesor Pérez Nieto, es una relación de una persona en razón del vínculo jurídico, pero también político, que la integra al pueblo constitutivo de un Estado. ¿Qué voy a derivar de este concepto? Uno, ese vínculo jurídico-político es unilateral. En términos generales no nos preguntan si deseamos tenerlo, sino que el Estado lo otorga, nos lo da, ¿sí?, por vía de una serie de puntos de contacto que vamos a ver. Y dos, que es un vínculo no solo jurídico, sino también político. Y tres, que el Estado establece con el individuo. Aquí empiecen a analizar conceptos tales como la renuncia de la nacionalidad. En la medida en que todo acto jurídico nos han enseñado que hay la voluntad o el acuerdo de voluntades de dos partes, en el caso de la nacionalidad no, porque es un acto unilateral. Yo únicamente lo adquiero en la medida en que ese Estado me lo otorga, ¿sí? Entonces, ahorita hacemos implicaciones.
¿Por qué vía puedo adquirir la nacionalidad mexicana? Todo esto es conceptual, pero se traslada a implicaciones jurídicas. Voy a adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento, pero también por naturalización. El primer dispositivo jurídico que vamos a analizar es justamente el artículo 30, apartado A constitucional. Por favor, le pido a su compañera Sonia García, pero no veo su imagen. Sonia, no. ¿Nos ayuda a leer este artículo, por favor, Sonia? Pero yo no lo puedo ver, profesora. No, busque su constitución en línea y si Sí. guste ahí lo lea. Busque, Sí. por favor, todos el 30 apartado A constitucional. Si quieren, yo leo esa Ya lo parte. Sí, encontré, lo tengo profesora. listo, profesora. Adelante, por favor. Son mexicanos por nacimiento, 1, los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 2, los que nazcan en el No, extranjero, hijos. del apartado A, solo la fracción primera y cuarta. Porque fíjense, dentro de esta clasificación de la nacionalidad que se adquiere por nacimiento, hay una clasificación, la cual tienen en pantalla, que es por territorio y fuera del territorio. ¿A qué me refiero? Que nacen, que hay un vínculo con el territorio o que aún estando fuera del territorio hay un vínculo de sangre. Se le llama al primero jus soli y al segundo jus sanguinis, aunque en este texto que están leyendo no lo refiera con tanta claridad. En el caso del libro del profesor Arellano García sí lo hace. Entonces, el apartado A, por favor, quien me estaba ayudando, solo la fracción primera y cuarta. Ok. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Y cuarta, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Primero, naces en el territorio mexicano. Hay un vínculo por vía del jus soli. No interesa cuál es la nacionalidad de tus padres. El segundo criterio es muy interesante y ustedes ya lo entienden porque ya cursaron Derecho Internacional Público. Y es el vínculo por vía de buques y ¿qué? ¿Cuál es el otro punto de contacto, por favor? Embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Malinali, ya lo habíamos comentado. ¿Por qué se considera a las embarcaciones y aeronaves como un punto de contacto para decir que si yo nazco en ellas, soy mexicano? ¿Sí nos escucha Malinali? Malinali Salinas, ¿sí? No se salgan de la aplicación de Zoom para que puedan activar su micrófono rápido. ¿No, Malinali? Fernando Vargas, ¿por qué hay este vínculo con las embarcaciones y las aeronaves? Esto no lo vimos aquí, lo vieron en Internacional Público. No lo sé, profesora. Ok, dice Fernando, rápido, maestra. ¿Para qué los hago? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede explicar? Se entiende como una extensión del territorio nacional, ¿no? Básicamente, en el sentido de que pues tiene el barco, o más que nada el derecho internacional respecto a lo que tiene que ver con los barcos, con este tipo de naves, atiende a que se lo interpreta como una extensión del territorio por las Así leyes es. con el que se rige. Cuando ustedes revisaron cuál es el territorio del Estado, es el espacio aéreo, las aguas interiores o exteriores y por supuesto el territorio. Pero les explican que como extensión del territorio mexicano son los buques, son las aeronaves, perdón, pero matriculadas por el Estado mexicano. Y el territorio de las embajadas de México en el mundo, ¿sí? Se considera que es una extensión de ese territorio mexicano, por eso este criterio. Ahora sí, por favor, Jacqueline Enríquez me ayuda con la 30 apartado A nuevamente, pero ahora la fracción segunda y tercera. Una duda. Dígame. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ya ve que dice que
que los buques también son, pero por ejemplo, existe cierto perímetro que pertenece a la nación. Entonces, si el buque es mexicano, pero se encuentra dentro de territorio estadounidense, la nacionalidad es mexicana. Es que el punto de contacto no es dónde está navegando el buque, ni en qué puerto está atracando, es el buque. No importa en qué parte, si en mar territorial, en la zona, en el alta mar, si está en algún puerto de cualquier otro país, eso no tiene nada que ver. El punto de contacto es con el buque, físicamente hablando, el buque, estar dentro del buque o la aeronave. ¿Sí? ¿Les claro ese punto? Ok. Muy bien. Fracciones segunda. Sí. Fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, nacidos en el territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio nacional. Fracción tercera, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Aquí es el jus sanguinis, pero en una extensión demasiado amplia. Se entiende la primer fracción, ¿verdad? Hijos de padre o madre mexicanos que, ¿sí? Por nacimiento hayan adquirido esa nacionalidad y que ellos, el menor, haya nacido fuera del territorio nacional. Pero el vínculo es que el padre o es mexicano o que la madre es mexicana, porque nació en territorio mexicano. Pero el segundo, fíjense la interpretación, puede ser padre o madre mexicana, pero por vía de la naturalización. Allí está el criterio del jus optandi. El jus soli, como ya pueden implicar, es el vínculo con el territorio. El jus sanguinis es el vínculo de sangre con un mexicano. Y finalmente el jus optandi es, en su versión jurídica, la naturalización. Yo elijo voluntariamente ser mexicano. Tengo opción de ser o pertenecer como nacional a otro estado, pero elijo también ser mexicano, porque hay la posibilidad de la doble nacionalidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Profesora, Maestra, perdón, ¿cuál era el primero? Ius sanguini, ius optandi, ¿y cuál otro? Jus sanguinis, jus soli y el jus optandi. Gracias. De nada. Maestra, antes, hace muchos años, en el norte del país, en Durango, se veía con malos ojos a los mexicanos que regresaban de Estados Unidos y que habían jurado bandera en Estados Unidos. Entonces yo no sé si esa palabra, jurar bandera, existe como figura en la legislación de la ley de nacionalidad o en el derecho internacional, porque para nosotros allá en ese estado era como cambiar de nacionalidad por voluntad propia, renegando de nuestra nacionalidad mexicana. ¿Existe esa figura o es nada más una invención de discriminación social? No, claro que existe. Eso está en la ley, por ejemplo, en nuestro caso, en la ley sobre escudo, bandera e himnos nacionales. Lo que nosotros hacemos en un acto cívico es jurar bandera, pero también puede estar en la ley del ceremonial militar, cuando una persona pertenece a las Fuerzas Armadas de ese país y jura bandera. Es una forma de demostrar respeto a los símbolos patrios. Pero ahí hay dos dimensiones, Manuel. Cuando lo hacemos por respeto, es decir, yo no voy a saludar a la bandera de un país extranjero porque ni estoy obligado, ni a lo mejor en este ánimo de sentirme mexicano y de que inclusive para muchos países puede ser sancionado, pero sí estoy obligado a mostrar respeto, ¿sí? Entonces la posición a nivel internacional para el civil de respeto es posición de firmes. No estoy obligada a saludarlo, pero sí a mostrar respeto respecto de sus símbolos patrios. Regularmente el himno, un escudo y una bandera. Esos son los símbolos patrios de un país. Y jurar bandera en el entorno militar, allí sí es otra dimensión, porque regularmente está la ley donde como en el caso mexicano, para pertenecer a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Defensa o Marina, hay que ser nacional del estado en cuestión, sea por vía de nacimiento o de naturalización.
En otro caso, sí conozco y es real los casos donde si usted como migrante mexicano accede a ir al frente de batalla portando o siendo parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, la promesa es de que se le va a otorgar la nacionalidad estadounidense. Y entonces ahí ya estamos en otra dimensión. Pero bajo ninguna circunstancia, Manuel, por supuesto, es pretexto de discriminación. O sea, ahí no cabe, porque como abogado usted ya debe asumirlo, que nada justifica discriminar a alguien, punto, ¿no? O sea, no. No sé si eso aclare su duda. Sí, maestra, gracias. Manuel. Entonces, este 30 con... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Perdón, esa relación jurídica que hay entre el barco y la extensión del suelo es por el pabellón, ¿no? Que se da a cada barco y que es una extensión de la jurisdicción mexicana. Es por Es eso que el la nacionalidad pabellón está ahí. solamente, hablamos de pabellón para los buques o embarcaciones, y ese es Ok, el ajá. signo exterior de nacionalidad, pero en realidad lo que avala la nacionalidad es su matrícula. Al igual que registramos autos, que es lo más común, también se registran estos bienes de alto valor, que son los buques y las aeronaves. Pero el pabellón es el signo exterior de la nacionalidad, pero no es lo que avala la nacionalidad. En realidad es su matrícula. ¿Vale? Ok, pues muchas No, de nada. Ok. Entonces, lo siguiente es entender que si hay mexicanos por nacimiento y hay el criterio en el territorio y fuera del territorio, en realidad teóricamente jus soli, jus sanguinis, jus optandi, también van a haber mexicanos por naturalización. Por favor, el 30, pero ahora apartado B. Manuel nos ayuda a leerlo. Apartado B. Son mexicanos por naturalización. 1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. Y 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Allí solo hay dos supuestos, ¿sí? Que se naturalice, que es lo que vamos a entender más adelante, la naturalización por residencia, y 2, porque contraiga matrimonio con varón o mujer mexicana. Esta reforma es de la ley del 99, porque antes solo podía transmitir la nacionalidad mexicana el varón, ¿sí? Entonces, la ley específica sobre la materia refiere que en realidad tenemos una clasificación teórica, que es por vía ordinaria, por vía especial y por vía automática. ¿En qué consisten esas vías? La primera es la que está regulada por el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad y su correlativo, el 16, en el reglamento. ¿Cuál es el elemento fundamental de ese tipo de naturalización? 5 años de residencia. Y la pregunta inmediata es, profesora, ¿cómo sé que son 5 años de residencia? Cuando pasemos a la parte de condición jurídica del extranjero, se van a dar cuenta que cuando yo solicito internarme, debo poseer un pasaporte y una visa, si se me exige. Una vez que ya me interné y permanezco en territorio, debo poseer un documento migratorio, que puede ser o una FM, una forma migratoria múltiple, FMM, para los visitantes con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, o una tarjeta, que puede ser una tarjeta de residente temporal o residente permanente. Esos dos documentos son los que van a darle la certeza a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Nacionalidad y Naturalización de que yo cumplo con esos años de residencia, ¿sí? A partir del momento en que me interné y que permanezco en territorio mexicano. Y, por supuesto, mi pasaporte, porque ahí está evidenciado cuando me interné al territorio mexicano. Entonces, aquí el supuesto es el más importante, que yo llevo 5 años de residencia. Por favor, artículo 19 de la Ley de Nacionalidad. Cassandra Ruiz, ¿me ayuda, por favor? Donovan Hernández, Montserrat Palomares, Alejandro López, Jacqueline, Kelly Arteaga, Agustín Lauriani, por favor, enciendan su cámara.
Recuerden que les he pedido que me apoyen con eso. Hay que permanecer con la cámara encendida. ¿Ya lo tiene? Ya, profesora. Dice, Sí. artículo 19, el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá, Ajá. 1. Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. 2. Formular la renuncia y propuesta que se refiere al artículo 17 de este ordenamiento. La Secretaría no podrá exigir que se formule tales renuncias y protestas, sino hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorga una vez que se compruebe que esto se ha verificado. 3. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura mexicana. Y 4. Acreditar que ha residido en el territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta ley. Para el concreto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto del reglamento de esta ley. Artículo 16, por favor, Benjamín García. Gracias. Pero ahora del reglamento. Sí, un segundo, por favor. Refiere, artículo 16. Para naturalizarse mexicano en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la ley, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad y en uso de sus derechos civiles, presentar original de la solicitud, exhibir original del documento migratorio, entregar copia certificada de acta de nacimiento, presentar original del pasaporte, presentar carta bajo protesta de decir verdad, señalando con claridad el número de salidas y entradas que ha realizado, entregar constancia o certificado de no antecedentes penales, entregar 2 fotografías iguales recientes a color, manifestar bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada para realizar el trámite es correcta y presentar el comprobante de los respectivos derechos. En general, no pierdan de vista estos 2 artículos porque son muy importantes para el resto de las modalidades. ¿Dónde está el fundamento constitucional de la vía ordinaria? En el artículo 30, apartado B, fracción primera de la Constitución. Y el procedimiento para llevar a cabo este tipo de naturalización está en el artículo 19 y del 20 al 26 de la Ley de Nacionalidad que ustedes ya leyeron. En realidad, ¿cómo sé que estoy frente a un supuesto de nacionalidad por vía ordinaria? Porque la persona, el asesorado, recuerden nuevamente, voy a lo práctico, cuando esa persona venga y me plantee la posibilidad de tramitar su carta de naturalización, me doy cuenta que no tiene ninguno de los supuestos que voy a ver a continuación, que el único que le vincula al territorio mexicano es su residencia por 5 años. Ese es el criterio. Ojo, Profesora, por favor. ¿Sí? Perdón, aquí este requisito que señala el artículo 19, fracción segunda, con relación con el artículo 17, a mí me causó mucho ruido bueno, es propiamente sobre la renuncia hacia la otra nacionalidad, que bueno, ahí más o menos el autor clarifica un poco, pero entonces esto a mí me llevó a preguntarme propiamente cuál era la distinción entre un mexicano por nacimiento, o sea, una distinción objetiva entre un mexicano por nacimiento y un mexicano por naturalización. Entonces, pues vemos que, pues bueno, o sea, yo lo que pude apreciar igual de la lectura es de que realmente pues no la vi como tal. Sin embargo, más bien, lo que sí parece ser es de que sí hay como una categorización sobre este tipo de mexicanos, o sea, de primera y de segunda, ¿no? En realidad no tendría por qué haberla porque estamos en un concepto de discriminación. O sea, lo primero que Sí, yo o sea, y tendría creo que que incluso el decirles mismo es, autor así lo señala. no debe haber distinción entre mexicanos por nacimiento y naturalización porque es nada más el procedimiento meramente administrativo y ningún ejercicio de derechos puede estar supeditado a un procedimiento administrativo. Eso es lo primero que les diría. Para efectos del procedimiento, claro que hay diferencias.
Y es justo lo que estamos viendo hoy. Quienes somos mexicanos por nacimiento es porque tenemos un vínculo vía jus sanguinis, vía jus soli o vía jus optandi. Sobre todo jus soli y jus sanguinis. El optandi ya es naturalización. Y allí sería nada más la diferencia, Benjamín. No tendría por qué, o sea, el supuesto y la reflexión es, no tiene por qué haber diferencias. En realidad no es importante. ¿Cómo adquieres la nacionalidad mexicana? Para todos los efectos, lo importante es que eres, ¿qué? Mexicano. No me he detenido en el artículo 16 y 17 porque va a ser cuestión de nuestra segunda sesión sobre nacionalidad, para entender de qué va este tema del certificado de nacionalidad mexicana y la declaratoria de nacionalidad mexicana, ¿sí? Pero, nada más para que ustedes tengan como noción, el gran tema es lo que ya les explicaba los primeros minutos de esta sesión. Si la nacionalidad mexicana me la otorgan en un acto unilateral, donde no tiene que ver mi voluntad, ¿en qué medida la renuncia que se me pide por parte del gobierno mexicano para que yo sea mexicano por naturalización puede valer? Es decir, si yo, Estado mexicano, a mis connacionales les otorgo unilateralmente la nacionalidad y ese criterio es universal, ¿qué me hace pensar que las renuncias que haga una persona de nacionalidad extranjera ante un gobierno al que no le otorgó la nacionalidad tiene validez? Sin embargo, pues ahí permanece el requisito. ¿Qué fue lo que cambió en la ley del 99? Que antes se les pedía hacer las renuncias previo a que se les diera la nacionalidad mexicana, y eso era peligrosísimo, porque en una de esas el procedimiento no terminaba en el otorgamiento de una carta de naturalización y la persona ya había renunciado a su nacionalidad. Luego entonces, lo que era oportuno era esperar a la resolución, que es lo que hoy se hace. Solo cuando ya hay una resolución de que sí se me ha otorgado la nacionalidad, pues se me pide esa renuncia. Pero además, en el segundo párrafo, ¿sí? Queda claro que esta situación es solo respecto del Estado mexicano. Y más aún, no confundir con lo previsto en el artículo 16, que es solo para mexicanos por nacimiento, pero que poseen doble nacionalidad y quieren acceder a un cargo público. Pero dejémoslo en ese tono de ideas para no confundirlos. Entonces, uno, a su pregunta, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna y no debe haberla. Dos, si existe diferencias exclusivamente en el procedimiento para adquirir la nacionalidad. Pero eso no tendría que ser relevante en términos del ejercicio de derechos, sobre todo después de esa reforma de junio de 2011, ¿no? Donde ya se reconoce que para efectos prácticos todos somos iguales una vez que estamos en territorio mexicano, es decir, gozamos de los mismos derechos humanos. Muy bien. Maestra, yo tengo dos preguntas. Dígame, Manuel. En los requisitos del artículo 20 del reglamento, ¿no hace falta otro requisito? Por ejemplo, en caso de haber extraviado su pasaporte inicial, presentar el acta del Ministerio Público por extravío o pérdida. Yo pienso que sería bueno agregarlo, ¿no? Por aquellos de que lo perdieron, ¿no? No, porque hay una interpretación que correlaciona al artículo referido respecto de qué documentos avalan la nacionalidad mexicana, o en su caso, la legal estancia, que sería la ley de migración. En el artículo 3 no alude exclusivamente al pasaporte, sino a otros documentos, Manuel. Entonces, esta interpretación ya no es objeto de la ley, Recuerden que una ley reglamentaria lo hace operativo, pero en realidad quien plantea términos y pautas es el reglamento, pero aún más los lineamientos que ustedes también van a leer. Son como documentos de distinta naturaleza y finalidad. Entonces se puede hacer la interpretación y es con relación al artículo 3. Maestra, Entonces, la otra pregunta es sobre la renuncia de la nacionalidad. Yo no sé si sea cuestión de la fecha en que fue derogada y autorizada. Le pregunto porque, por ejemplo, yo conozco personas mexicanas que tienen pues nacionalidad norteamericana y vienen y se pasean aquí en México con nacionalidad mexicana. O sea, tienen doble nacionalidad
Y bueno, el caso, por ejemplo, que quiero comparar es, por ejemplo, en el del artista, ese cantante Luis Miguel, que hijo de padres mexicanos, navegaba en una nave mexicana, nació en Estados Unidos y en 1988 lo mandan llamar el gobierno mexicano para que decida qué nacionalidad elegir. Y bueno, pues sabemos que eligió la mexicana. Entonces, en ese sentido yo digo, ¿por qué la renuncia aplica para unos y en el caso de mexicanos no aplica? O ahí ya no entendí cómo está las relaciones internacionales. No, es que esto no es de las relaciones internacionales, Manuel. Esto tiene que ver con derecho internacional privado. Al mexicano por nacimiento, salvo que quiera acceder a cargos públicos, se le permite tener doble nacionalidad. ¿Cuál es la única limitante? Que no puede, ¿sí?, ostentarse de manera indiscriminada como nacional mexicano y como nacional de otro estado. Tendrá que ser muy cauto en cómo exterioriza esos actos, pero puede tenerlas. No hay nada que le impida. Y dos, en el caso de los mexicanos por naturalización, a la pregunta que me hacía Benjamín, ¿qué diferencias hay? Y por eso el profesor habla de mexicanos de primera y de segunda, no se les permite tener doble nacionalidad. Esa es una de las primeras diferencias. Pero el mexicano por nacimiento puede tener doble nacionalidad, sobre todo después de la ley del 99, que es la que estamos analizando. Entonces sí pueden tener la doble nacionalidad. Muy bien. Por la vía especial tenemos varias posibilidades. La primera es que contraiga matrimonio el extranjero o extranjera con mexicano o mexicana. No es automático. Aquí lo muy importante, por favor, vamos al artículo 20, fracción segunda. Neri Esaú, me ayuda, por favor. 20, fracción segunda. Luego, Luciana, por favor, el 20, fracción primera, inciso A. Jacqueline, por favor, el 20, fracción primera, inciso B. Nayeli, el 20, fracción primera, inciso C, todos de la Ley de Nacionalidad. Y finalmente, Michelle, por favor, el 20, fracción primera, inciso D. Se van a dar cuenta que hay pequeños detalles. Ninguno de esto es automático. O sea, no porque yo contraiga matrimonio hoy con extranjero o extranjera, esa persona va a adquirir automáticamente la nacionalidad mexicana. Hay ciertos requisitos. Ustedes ya lo leyeron. Por favor, la primera. Fracción segunda, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Ahí el elemento determinante es no solo casarse, sino vivir de consuno, pero además que el domicilio conyugal esté en territorio mexicano, ¿sí? Si no cumplen con esos requisitos, no importa que se hayan casado con mexicano. Donde hay una excepción cuando al cónyuge mexicano, por designación de algún cargo o función pública, lo envían al extranjero, ¿sí? Allí contará como parte o se computará como parte de esos 2 años, porque está siendo enviado por su gobierno a desarrollar funciones inherentes pues al cargo que se le ha dado. Entonces, muy importante aquí, los 2 años y haber establecido ese domicilio conyugal en territorio mexicano. Siguiente, por favor, personas descendientes de mexicanos en línea recta. El 20, fracción primera, inciso A. Luciana, ¿sí lo tienes? Sí. Bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. Descendiente en línea recta. ¿Qué es esto de descendiente en línea recta, Luis Edgar? ¿Cómo lo entiendo? Como hijos o nietos. Descendiente en línea recta como hijos, ¿no? Como estaba diciendo el compañero. ¿Hasta qué límite? Puede ser hasta nietos, también, hijos, nietos. ¿Pero hay un límite? ¿La ley establece un límite? No, no hay límite en la línea recta. ¿No? No hay un límite, ¿no? Simplemente que sea en línea recta. Ok. Siguiente, por favor. Aquí nada más destaco
que es cuánto tiempo de residencia, 2 años. Es el caso del supuesto anterior. Todavía no se reduce más el tiempo. Dense cuenta, en el caso anterior eran 5, aquí son 2 años. Siguiente, por favor, extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento, es el inciso B. Tengan hijos por nacimiento, es lo que dice. Igual 2 años. ¿Aquí a qué se refiere? Inclusive en una extensión, que ustedes van a entenderlo porque vieron ya temas en derecho civil y específicamente familiar, entienden que un hijo adoptado también implica este supuesto, siempre y cuando ese menor sea de nacionalidad mexicana, ¿sí? O sea, un extranjero o una extranjera que vienen y adoptan un niño mexicano, también están en este supuesto. Pero ¿cuántos años tienen que pasar en territorio mexicano para que puedan adquirir la nacionalidad mexicana? 2 años, ¿sí? No es inmediato. Siguiente, por favor. Sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. No, pero la fracción primera, inciso C. Es esa. Sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Nuevamente, lo que pasa es que se van directo al inciso. Bastará una residencia. Ok. Sí, bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado, inciso C, sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? España y Portugal. Es una reminiscencia, ¿no? De que fuimos colonia de estos territorios y bueno, seguimos estableciendo el vínculo. Y de cualquier país latinoamericano, pues Centro, Sudamérica, ¿sí? Principalmente. Y el Caribe, que son los que son considerados como latinoamericanos. ¿Cuánto Perdón, tiempo? profesora. Dígame usted. Nada más una pregunta al margen. ¿Estos 2 años de residencia tienen que ser cuando un extranjero ingresa por la vía, digamos, no sé cómo decirlo, que entra por la vía legal? Sí. ¿Sí? Sí tiene que ser una estancia legal. Definitivamente. Porque solo lo va a poder avalar con su documento migratorio que ya les refería. Sí tiene que ser legal. Y finalmente, personas que hayan prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, científica, artística, deportiva en beneficio de México, deportistas, niurcas, y todos estos personajes, ¿verdad? 20, fracción primera, inciso D. Fíjense aquí cómo se va a reducir el tiempo, por favor. Neri Esaú, ¿le correspondía? No, me corresponde a mí, Michelle. Ok. Por favor. Bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado, inciso D, a juicio de la Secretaría haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación. ¿Cuánto tiempo se reduce? ¿Sí? ¿Quién lo leyó? Pues dice que bastará una residencia de 2 años, no. No, abogada, léalo bien. En casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción. O sea, puede ser que 0 incluso, ¿sí? No hay un tiempo límite bajo este supuesto. Por eso está dentro de la categoría de vía especial, que en principio yo les planteo que son 2 años de residencia, pero de manera particular en tratándose de este último caso, es 0 años, porque es a juicio del Ejecutivo Federal, ¿sí? Puede tener 1 mes, 2 meses, 1 año, y no importa. Si el Ejecutivo define que ha realizado, prestado servicios de manera excepcional en cualquiera de estas áreas, le otorga la naturalización, ¿sí?
Muy bien. Gracias, Michelle. Tercer vía para adquirir la nacionalidad mexicana, la vía automática. Por favor, vamos a la fracción tercera de la Ley de Nacionalidad. Si me ayuda Alejandro López, por favor, a leerlo. Alejandro, Donovan. Sí, Alejandro. ¿Me escucha? Sí, sí, Alejandro, lo escuchamos. A ver que se traba un poco. No se distraigan, chicos, no duerman. O sean consecuentes con su sueño, mejor duerman. No nos hagan ilusionarnos que están con nosotros y nos abandonan. Por favor, Pamela. Sí, 20. el artículo 20, fracción tercera. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Si los que ejercen la patria potestad no hubieran solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, estos podrían hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de su mayoría de edad en los términos de esta fracción. La carta de naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición. Aquí hay dos dimensiones. Adoptados o descendientes hasta segundo grado que estuvieron sujetos a patria potestad de personas que adquieran la nacionalidad mexicana, es decir, cuando los adoptaron, no eran mexicanos, pero una vez que fueron adoptados, adquieren la nacionalidad mexicana, ¿sí? Respecto de qué individuos opera, menores extranjeros adoptados por mexicanos. ¿Con qué condicionante? Siempre que tengan su residencia en territorio nacional por un año inmediato anterior a la solicitud y que se solicite por quien ejerce la patria potestad. ¿A qué me refiero? Yo les hablé en el anterior caso de extranjeros que adoptan un niño mexicano. Aquí es al revés, ¿sí? Mexicanos que previo a adoptar ya lo son o que después de haber adoptado a un niño extranjero adquieren la nacionalidad mexicana. ¿Qué es lo delicado de esto? Que el niño tendrá que pasar un año en territorio mexicano para que pueda tramitarse su nacionalidad mexicana. Quien tiene hijos lo entiende. Imagínense lo que implica, dependiendo de la edad en la que se encuentre el niño, pero pensemos que ya va a estar en edad escolar, que sus padres tengan nacionalidad mexicana y que él sea de nacionalidad extranjera. Inclusive para inscribirlo en un preescolar, en una primaria, etcétera, va a sonarle raro al directivo, porque es un acta de nacimiento, tiene una nacionalidad que inclusive no coincide con la nacionalidad del menor, ¿sí? Pero bueno, allí está el vínculo que se establece por vía de la adopción o de la patria potestad. Por supuesto tendrá los mismos apellidos el menor y ya será salvable el asunto. Pero como esto no es algo que se conozca de manera o que no sea tan común a veces en ciertas regiones del país, genera una serie de problemáticas para ese menor, porque aunque ha sido adoptado por padres mexicanos, pues simplemente tendrá que esperar un año donde él va a ser extranjero y sus padres mexicanos, ¿sí? Pero también está el caso del jus optandi. Si una vez cumplida la mayoría de edad de ese menor, los padres no tramitaron su carta de naturalización, él lo puede hacer, ¿sí? Una vez que ha adquirido la mayoría de edad y optar o quedarse con su nacionalidad extranjera o adquirir la nacionalidad mexicana. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, maestra, hasta ahorita va muy bien. Gracias. Ok. No, maestra. Dejo de compartir esta pantalla para pasar a cuestiones prácticas. Pongan mucha atención. No intenten buscar ustedes las páginas. De hecho, esa va a ser su actividad de fin de semana. Pongan ahora, por favor, toda su atención en lo que vamos a ver a continuación. Para efectos prácticos, tal cual lo establece la propia Ley de Nacionalidad, la autoridad competente para conocer de todos los trámites de nacionalidad es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero para efectos prácticos también, a mí no me sirve saber como abogado, Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es
cuántos edificios tiene, cuántas direcciones, cuántas subdirecciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la dirección específica encargada de todos estos procedimientos? La Dirección de Nacionalidad y Naturalización, ¿sí? Y entonces, por favor, vean cuál es la liga a este sitio para que ustedes puedan revisarlo el fin de semana. Lo que yo quiero que ustedes hagan es, 1, hay una clasificación de la nacionalidad mexicana constitucionalmente hablando. Hay otra clasificación de la nacionalidad mexicana según la ley de nacionalidad y su reglamento. Y hay otra teórica. Empátenlas, empiecen a hacer sus notas, cómo se entienden cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por carta por carta de naturalización por residencia? Es lo que nosotros vimos constitucionalmente como mexicano, ¿sí? Por naturalización, pero para efectos prácticos de la ley de nacionalidad está como la vía que especial, ¿sí? Es uno de los supuestos de la vía especial. Entonces, así empiecen a hacer el vínculo. Por favor, Sergio Rodríguez, ¿me ayuda a leer esta parte de la página? Carta de naturalización por residencia. Este documento se expide a los extranjeros que acrediten una residencia en territorio nacional con la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación que acredite la condición de estancia de residente temporal o con la tarjeta que acredite la condición de estancia de residente permanente, cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley de Nacionalidad y el 14 de su reglamento. Gracias. Fíjense, me voy a regresar un poco para que ustedes vean, ¿sí? ¿Cuál es el inicio de esta página? La van a buscar como Dirección de Nacionalidad y Naturalización, ¿sí? A partir del 7 de enero de 2019, los extranjeros que pretendan solicitar la nacionalidad mexicana por naturalización deberán presentar desde el inicio el original del pago de derechos que corresponda por la modalidad del procedimiento de naturalización solicitado de conformidad con la Ley Federal de Derechos vigente, a efecto de otorgarle una ficha para la revisión de documentos para proceder a realizar el examen de Historia y Cultura de México y, de ser el caso, el examen de comprensión de idioma español. El examen de Historia y Cultura de México constará de 10 reactivos cuya calificación mínima probatoria será de 8 aciertos. El examen de comprensión del idioma español constará de una lectura de comprensión y un apartado de redacción cuya calificación mínima probatoria deberá de ser de 5 aciertos de un total de 6 reactivos. El tiempo de duración de los exámenes es de 10 minutos. El extranjero podrá presentar su documentación ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Ciudad de México o en algunas de las delegaciones foráneas. Para su comodidad, se sugiere que la solicitud sea ingresada en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la entidad federativa en la que se encuentre su domicilio registrado ante el Instituto Nacional de Migración. La Dirección General de Asuntos Jurídicos entregará 20 fichas al día en el área de atención al público conforme los interesados se presenten, a partir de las 9 a.m. de lunes a viernes. En caso de no conseguir una ficha, deberá presentarse al siguiente día. La ficha será personal e intransferible, por lo que la Dirección de Asuntos Jurídicos llevará el registro correspondiente. La ficha será entregada solo al interesado. En el caso de que el solicitante no apruebe alguno de los exámenes, deberá esperar un mínimo de 10 días hábiles para presentar nuevamente la solicitud de naturalización y la presentación de los exámenes. El servidor público informará al interesado que podrá presentar los exámenes hasta en 2 ocasiones más. Y en caso de no aprobarlos, deberá esperar hasta dentro de un año, contado a partir del día siguiente de la aplicación de su último examen, para ingresar una nueva solicitud de naturalización, presentando el pago de derechos correspondiente. Fíjense nada más, para que impliquen, esta cuarta es tremenda. Antes se hacía el pago de derechos hasta que me otorgaban la carta de naturalización. Hoy hay que pagar antes. Y puede ser que si yo repruebo el examen del idioma o el examen de conocimientos de la historia de México, pues gracias por participar. Ya pagaste, pero no te doy tu carta. Y esperas a la segunda posibilidad dentro de 10 días o hasta dentro de un año. ¿Y tienes que volver a pagar? Sí. Destaco también el tema de las delegaciones foráneas. ¿Cómo opera la Secretaría de Relaciones Exteriores? Tiene sus sedes en México. Ustedes la ubican muy cerca o frente a la Alameda Central. Ese es el principal edificio.
pero también hay delegaciones en las entidades federativas. Y en esas delegaciones también les pueden recibir su documentación a los extranjeros, es decir, no está centralizado este trámite. Aquí vienen las indicaciones para la constancia de antecedentes no penales y la vigencia del pasaporte extranjero. Pero del lado derecho, que es lo que yo les voy a pedir que ustedes revisen de manera minuciosa, viene certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, que eso todavía no lo vemos, pero a partir de allí viene la carta de naturalización por residencia, por ser descendiente en línea recta de un mexicano, por tener hijos mexicanos por nacimiento, carta de naturalización por ser originario de un país o latinoamericano península ibérica, por carta de naturalización por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, carta de naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos, carta de naturalización por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos, y finalmente, carta de naturalización por haber estado sujeto a patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos. ¿Y cómo obtengo copias certificadas de nacionalidad por nacimiento o por naturalización? Muy importante, ustedes se van a dar cuenta que hay 4 formatos que se utilizan para nacionalidad. La DNN1, la DNN2, la DNN3 y la DNN4. Derivado de la lectura de este sitio, van a implicar en qué casos ocupo la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Y qué ventajas tiene este sitio? Por ejemplo, que era lo que estaba leyendo su compañero hace un momento. Yo quiero ver cuáles son los requisitos para la carta de naturalización por residencia. Primero me explica, me da el fundamento, me da los requisitos y ya se dieron cuenta qué formato es el que tengo que requisitar. El DNN3. ¿Sí? Yo les pido que hagan un ejercicio de leer minuciosamente cada uno de estos formatos. DN1, DN2 y DN3. Porque entonces, para la siguiente sesión ya podemos tener la ruta completa. ¿A qué me refiero? No solamente al haber leído la ley de nacionalidad y su reglamento, ustedes entienden cuál es su fundamento jurídico, sino que ahora entienden teóricamente cuál es la clasificación y la naturaleza que le subyace a cada uno de estos tipos de la nacionalidad mexicana. También van a poder entender de manera muy elemental cuáles son los trámites para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Y la lógica es la siguiente. Yo tengo a mi asesorado que me narra una serie de hechos. De esos hechos yo tengo que implicar a qué supuesto de naturalización puede estar sujeto. Según el caso, yo tengo que hacer la solicitud ante la Dirección de Nacionalidad y Naturalización. Ahí viene claro, ya no pueden hacer citas, tienen que ir personalmente a partir de las 9 de la mañana y solo ¿cuántas fichas dan al día? ¿Se dieron cuenta? 20. 20 nada más. Si no alcanzan, pues hay que regresar al siguiente día y lo tiene que hacer de manera directa el interesado, ¿sí? De tal suerte que la labor del abogado va a ser simplemente de acompañamiento, ¿sí? Puede ser el caso que lo haga una persona en nombre del extranjero, sí, pero vamos a ver los casos. Hay que pagar una serie de derechos. Ese pago de derechos, también en este sitio les van a aclarar cómo hacerlo. Vámonos a regresar otra vez al caso de la nacionalidad mexicana por residencia, la carta de naturalización por residencia, y aquí van a venir cómo, viene la guía de estudios por supuesto, pero también tiempos y costos. Aquí viene, ¿sí? Para efectos prácticos, cuánto cuesta el trámite y cómo pueden realizar el pago, ¿sí? Entonces, tomen en consideración todos estos vínculos que para el caso serán los mismos en todos los supuestos, pero investiguenlo. Hoy por hoy, pues prácticamente nos queda solo la opción del pago a través de banca en línea o de transferencia, pero básicamente banca en línea, ¿sí? Que yo pueda hacer a través de una serie de claves interbancarias el pago. Y ya me tengo que presentar con mi pago de derechos según lo que veíamos. Entonces, ¿cuál es su labor para el fin de semana? Ya tenían asignada la ley de migración y su reglamento y la ley de pasaportes y documento de identidad y viaje para
leerlos, pero también la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Yo les voy a pedir que por favor se den a la tarea también de revisar este sitio. No les va a llevar tanto tiempo. En realidad va a ser muy sencillo que se den cuenta cuáles son los supuestos. No pretendo que se los aprendan porque ahí están. Simplemente que sepan dónde ir a buscar. ¿Sí? Que sí deben saber de manera muy clara cuándo utilizo la DN1, la DN2, la DN3 y la DN4. ¿Sí? Yo les voy a dejar allí en la semana correspondiente el vínculo a esta dirección. Paso para ir cerrando a explicarles que otra vía para poder encontrar los trámites es esta instancia que ustedes o pocos conocen, que se llama la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Y qué es lo que están viendo en pantalla? La CONAMER se encarga no solamente de agrupar todos los trámites a nivel federal, sino de registrarlos y vigilar que se cumplan tal cual quedan registrados. En esta sección, ¿sí?, van a ir bajando, búsqueda de trámites, le van a dar clic, es como el repositorio de trámites, y van a poner naturalización. Y se van a dar cuenta que lo que les va a arrojar son todos los supuestos. Solicitud de cartas de naturalización por residencia, por vínculo con mexicano, y nuevamente una ficha técnica les va a dar datos importantes con los que pueden complementar los que aparecen en la página anterior. ¿Sí? Esto está en línea. Y último, todo tiene un fundamento jurídico. Siempre, abogados. ¿De dónde se derivan todos estos trámites y procedimientos y formatos en materia de nacionalidad y naturalización? De este acuerdo, publicado, ¿sí?, en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2018, acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades y los formatos de procedimientos y trámites a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que se indican. Nosotros estamos de manera particular en la Dirección de Nacionalidad y Naturalización, pero esta otra que agrupa a su vez a la dirección de las que les refiero es la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Cuando vienen y me preguntan, maestra, esto me agrada y yo quiero hacer mi servicio social o prácticas, el lugar idóneo para hacerlo sería la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque todo lo que vamos a ver sobre nacionalidad y propiedad e inversiones del extranjero en México lo lleva esta dirección. Entonces yo les sugiero, no la lean toda, pero den una revisión, ¿sí? Aquí viene inclusive la tarea que les estoy dejando, en qué caso se utiliza la DN1, la DN2, la DN3 y la DN4, ¿sí? Pero muchos otros datos que van a ser útiles, por ejemplo, cuando lleguemos a propiedad del extranjero, inversión y propiedad del extranjero en México. Entonces, con esto cerraríamos esta primer sesión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué vemos la siguiente sesión? La segunda parte del capítulo de nacionalidad. Doble nacionalidad, implicaciones de ser o de tener doble nacionalidad, pérdida, recuperación o renuncia de la nacionalidad, derechos que tienen los nacionales que han adquirido la nacionalidad por vía de la naturalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Sí, maestra. Para localizar ese acuerdo del Diario Oficial de la Federación, ¿basta poner acuerdo del 2 de agosto de 2018 o hay que agregar? No se preocupen. Las 3 ligas van a estar en la semana correspondiente. Ah, sí, Ahí gracias. se las dejo. Bastará con que entren a la página de Cambia, pero si no, por favor, voy a subir nuevamente el cursor para que tomen el dato. En lo que les paso asistencia, allí está, para que puedan tomar el dato completo de cómo se denomina el acuerdo. Les paso asistencia, jóvenes. Muchas gracias. Profesora, creo que a mi compañero Roel, creo que se le fue la luz o algo así y está en sala de espera. Uy, pues sí, no te lo dejo pasar, pero para decirnos hola y adiós. No, bueno, de hecho creo que estuvo toda la clase porque estuvo publicando en el chat. Ok,
que tenía problemas. Ahorita lo checo. Ángeles Santiago Carla. Castillo Medina Alison. No es cierto. De Aquino Güell Brian. De la Cruz López Grisel. Delgado Neri Mariel. Enríquez Hernández Alison. Hernández, no es cierto, Enríquez Jiménez Jacqueline. Presente. Estela García Pedro. Presente. García Aguirre Benjamín. Presente. García Nava Cristian. García Sánchez Erika. Presente, profesora. García Sánchez Sonia. Presente. García Cepeda Gabriela. Presente. Hernández Martínez Donovan. Presente. Donovan, hay que encender su cámara. Y le Es que llamé. cuando la prendo se empieza a robotizar el audio, entonces por eso la apago. Ah, bueno, entonces esté atento porque lo invoqué varias veces, cual el meme de que ya me siento en sesión extraña y no me respondía. Islas Flores. Presente. Jiménez Victoria. León Marín. López Cortés Alejandro. Presente. Magaña Salguero Melina. Montiel Castillo Esther. Ortiz Suárez Eduardo. Servidor, aquí presente. ¿Quién contestó? Ortiz Suárez. ¿Y Montiel Castillo? Estoy. No le escucho, Arlet. Palomares Casas Luis Montserrat. Rodríguez Neri Esaú. Presente. Rodríguez Cedeño Uriel. Presente. Rojas Ramos Martín Fabián. Presente. Romero de la Cruz Jorge Arturo. Ramo Lamas Lisset. Presente. Ruiz Vargas Casandra. Presente. Salgado Carla. Presente. Salinas Padilla Malinali. Sí está, solamente que no sirve su micrófono. Sánchez, gracias. Sánchez Pérez Roel. Presente, maestra. Gracias, Roel. Sánchez Ramos Miguel. Nada más cierren sus micrófonos, chicos. Tapia Barrios Luciana. Presente. Urbana Arellano Alan. Vargas Cruz José. Presente, profesora. Escalante Guerrero Jennifer. Vargas Oaxaca Jacqueline. Arteaga Rosas Kelly. Presente, profesora. Sarmiento Pacheco Manuel. Aquí, maestra. Aguilera Colín Luis Edgar. Presente. Muy bien, jóvenes, pues entonces nos vemos. Maestra, creo que no me mencionó en el pase de lista. Dígame sus apellidos. Agustín Lauriani Flores. Lauriani. Es que no lo tengo Ajá. en lista. Debió ser de Sí, los... ¿Lauriani? Ajá, Agustín Lauriani Flores. Fui yo el chico que le comenté por correo que había tenido problemas para ingresar, porque me habían dado su materia en la semana de altas y bajas. Lauriani Flores, Agustín, ¿verdad? Agustín, así es. Maestra, también hay una compañera que se llama Arlet Montiel Castillo Ajá. y que en el chat dice que sí está presente. No sé si Sí. no tiene micrófono. Okay. Sí, Gracias. ya la anoté. Pues estén muy bien, chicos, por favor, a leer. Ya se dieron cuenta que viene esta parte mucho más compleja. Les dejo los vínculos en la semana número 3 de lo que vimos hoy y hay que dar revisión a lo que les he pedido. Que tengan excelente viernes, jóvenes. Profesora, ¿le puedo robar un minutito?
Hoy que creo que tengo que ir a mi otra clase, pero si gusta, podemos charlar después de las 11:30. Perfecto. No nada más le mandé un correo. Es algo sobre la coordinación. Sí, si gusta, después de las 11:30 nos Perfecto, comunicamos. muchas gracias. Puede hablar, me manda mensaje. Perfecto, muchas gracias, profesora. No, al contrario, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Excelente fin. Adiós.